Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción. Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host Jacqueline López y me acompaña, como de costumbre, Leti Mosqueda. Hi, Leti. Hi, Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como @Crónicas de Crimen para que nos den follow. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas y a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. Hola crónicos, bienvenidos a la 7ª temporada de Crónicas de Crimen. Esperamos que estén al corriente con los episodios. Si no los han terminado de ver, vayan a verlos antes de que empiecen esta temporada. Tuvieron 2 semanas para escuchar todo lo que no habían escuchado, para dejarnos amor en nuestras redes sociales. Espero que nos hayan dejado amor. Si ya comentaron, no importa, pueden comentar otra vez. Y sobre todo para prepararse para esta nueva y preciosa temporada que les traemos, que inicia en el mes del terror. Creo que es la segunda vez que nos toca iniciar en el mes del terror. Ya tenemos 2 años y es la segunda vez. 2 de 2. Está bien. Les recordamos que esta es la última semana, o sea, cuando vean esta, va a ser la última semana que pueden enviarnos sus historias del terror. ¿Sí la vamos a alcanzar a leer? I don't know. Ustedes mándenlas. Manden sus historias del terror si quieren que salgan en los cuentos del terror de este mes, que van a ser, recuerden, el día 31, lunes 31 a las... El día 30 lunes a las... 8 de la noche. ¿Quedamos? Pues es que tenemos que ver qué nos dicen los crónicos del otro lado del mundo. Chance lo podemos hacer más temprano. Está bien, nada más queda pendiente el horario, pero es el lunes 31 de octubre. Entonces, ya saben, va a ser en YouTube otra vez. Vamos a contar las crónicas que ustedes nos manden, algunas que hemos estado sacando de otras redes sociales que obviamente nos son respuesta a algo que nosotros publicamos. Entonces, pónganse súper listos para que puedan estar en las crónicas de crónicos. Y ahora sí, esperamos sus correos entonces en info@crónicasdecrimen.mx. No te deje decir tu parte. Está bien, no puedo decir el final. Está bien. Y vamos a empezar esta Bueno, ¿quieres decir algo antes de empezar la 7ª temporada? No. Bueno, entonces empezamos. Hay personajes que marcan la historia de la sociedad en un país. Algunos lo hacen de manera positiva y otros cambian la historia solo para convertirla en un cuento de terror, marcando para siempre la vida de las personas que tienen la desgracia de estar en sus vidas. Algunas de ellas son marcadas literalmente. A mediados de la década de los 90, México fue presa del miedo y la desesperación cuando por años diferentes bandas de secuestradores privaban de la libertad a miembros de diferentes familias. No tenías que ser adulto, en algunas ocasiones ni siquiera tenías que ser millonario. La seguridad del país estaba tan podrida desde adentro que nadie estaba a salvo. Y de estas organizaciones y bandas delictivas, aquella que marcó la sociedad fue liderada por uno de los hombres más enfermos que hemos visto y que ha visto nuestra sociedad. Después de secuestrar a las personas, contactaba a sus familiares exigiendo grandes cantidades de dinero. Si no pagaban pronto o si se negaban a pagar, el secuestrador exigía a sus cómplices que mantuvieran inmóvil a la víctima mientras les cortaba una oreja. Después se la enviaba a los familiares para incentivarlos a pagar. El día de hoy les voy a narrar las crónicas de los asesinatos realizados por Daniel Arismendi López, el Mochaorejas. Leti, esta crónica decidí que estuviera en esta temporada como una broma. La neta es que empezó como una broma porque tú has dicho que te daba mucho miedo. Pavor.
Y cuando dijiste que tenías miedo de que el mochaorejas te llevara porque tus papás no se iban a poder pagar el rescate, Sí. chalala, después me sorprendí y a la vez no, de la rapidez con la que nuestro cerebro almacena cosas que no quiere recordar y como que ¡pap!, las bloqueamos. Y ahí las deja hasta que alguien las trae de regreso. Y para mí, digo, cuando estaba este hombre que fue en los 90s, mediados de los 90s, Ujú. pues yo ya tenía 10, 12 años. Entonces, me llamó mucho la atención porque cuando empecé a ver los videos y empecé a encontrar los artículos, dije, no inventes, o sea, sí es cierto, nos tenía totalmente en pánico a todo el país. Sí. Pero para mí fue como, pues me dio risa cuando tú dijiste, es que me daba miedo porque como que lo tenía guardado, ¿sabes? Entonces, ya escuchando todo lo que hizo este tipo, dije, su madre, realmente él cambió la historia y ahorita lo van a saber. Para los que están más chicos, ahorita van a saber qué onda. Pero platícame, ¿cómo te hizo sentir el hecho de verte de frente otra vez buscando cómo estaba el cerebro de este hombre que era uno de tus principales miedos de niña? Estuvo muy interesante porque no sabía que le habían hecho pruebas psicológicas. Uh-huh. Y sí le hicieron pruebas psicológicas y le dieron, no un diagnóstico, eso es lo que se me hizo más raro, pero también es principios de los 90s. Entonces tipo entiendo que por el tiempo no se haya publicado el diagnóstico, pero le hicieron pruebas psicológicas y sí traigo toda esa parte. Pensé que me iba a dar miedo o que me iban a dar pesadillas, la neta. Yo me preparé, o sea, tenía mi reserva emocional y de sueño y todo bien preparada. Le dije al señor Mosqueda, voy a investigar a Mochaorejas. Como sabes, me daba miedo de niña. Trucha, ¿no? Si te suelto un madrazo dormida porque ha pasado que tengo pesadillas y yo me defiendo. Y después, visité a mi papá, porque mi mamá está afuera. Visité a mi papá y le dije, ¿qué te acuerdas del Mochaorejas? Dije, como para alimentar la historia, ¿no? Y mi papá, ¿de nada? ¿Y yo, tú qué? Sí, dije. Casi me roba de niña, ¿cómo que? Sí, y le dije, ¿cómo que nada? Le dije, yo vivía aterrorizada. ¿Por qué? Porque pensé que me iban... Así le dije, pensé que cualquier chico rato pasaba y me iba a llevar en el carro. Y mi papá, pero él estaba en la Ciudad de México y tú estás en Tijuana, tipo, ¿por qué? Y yo, no sé, o sea, yo nada más me acuerdo que tenía mucho miedo del Mochaorejas. Mi papá, no me acuerdo. Y de hecho hasta lo anoté para poderles decir exactamente qué me contestó. No lo encuentro. Sí lo anoté. Ya. Le dije, ¿qué estaba pasando en tu vida en el 95 al 98? Mi papá, trabajaba de noche. No me acuerdo de nada de esos años. Y dije, a lo mejor también te daba miedo. A lo mejor también te llevó como el miedo colectivo. O también estabas preocupado, o también te asustaba. Y estábamos súper chicos. En el 95 yo tenía 7. Mi hermano tenía 5. Uh-huh. Estábamos morrillos. Y le dije, a lo mejor sí, o sea, a lo mejor sí participaste en el miedo colectivo, pero entre que trabajabas de noche y tu cerebro se reseteó después, o de verdad decidiste no acordarte de él. O sea, tu cerebro, tu subconsciente dijo, no necesitas esta información, Uh-huh. vamos a borrarla, porque realmente no, y se archiva, ¿no? En el archivo permanente que está en el sótano y que nadie revisa. Pero para mí no, pues yo lo traía en una libreta anotada en mi mochila, ¿sabes? O sea, así lo percibí, como que a mí me siguió tanto. Pero leer otra vez todo, escuchar otra vez todo, ya no me dio miedo. Fue más, ¿qué pedo? Así es. ¿Qué pedo con la gente? ¿Qué pedo con los 90? ¿Qué pedo con los 90? Sí. Aquí en México estuvieron on fire los 90s. Sí. Bueno, para los que son relativamente nuevos en este planeta, o sea que hayan nacido a mitad de los 90s en adelante, tal vez no tengan tan fresco en la memoria con todo lo que hizo este tipo, ¿no? La verdad, después de él, muchas cosas cambiaron en el modus operandi de las organizaciones violentas. Llámese secuestradores, narcotraficantes, etc. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Quiero que sepan que la mayoría de lo que voy a decir en el siguiente párrafo está 100% entre comillas, doble comillas. Y después les voy a decir por qué.
El 17 de agosto de 1998, a las 19 horas, después de exhaustivas investigaciones, elementos de la Policía Judicial del Estado de México en el municipio de Naucalpan lograron detener a Daniel Arismendi López cuando éste salía de su domicilio. No opuso resistencia. Junto a él fueron detenidos otros miembros de su banda. Durante un cateo que se efectuó en el domicilio, se aseguraron, doble comillas, 30 millones de pesos, 600 centenarios y más de $500,000 americanos. La noticia de la detención fue dada a conocer mediante una conferencia de prensa que encabezó el entonces Procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuéllar. Y bueno, antes de desmenuzar todo lo que pasó, cómo es que llegamos al momento de la detención, les voy a decir de dónde viene Daniel Arismendi, como en todas las otras crónicas. Bueno, él nace en Miacatlán, Morelos, en México, el 22 de julio de 1955. No es mío, Pensé Acatlán no es mío. Mi Acatlán. Yo todas las veces que lo Mi leí, natal, Acatlán. Mi Acatlán, pero no. No es mío Acatlán, no lo he comprado. Él nació ahí. Hijo de Catarino Arismendi Iniestra y María López Juárez, en una familia de bajos recursos y pues algo que no debería seguir siendo normal, pero lo era y mucho tiempo lo será. En su familia, como era una familia de bajos recursos, había mucha violencia doméstica y su papá era alcohólico. Surprise, surprise. Los días pasaban entre que su papá, que aparte que era celoso incontrolable, llegaba a su casa borracho a golpear a su mujer y después entre los dos golpeaban a sus hijos. Arismendi, ajá. ¿Entre los dos? Sí. ¿La señora también le pegaba a ellos? O sea, ya que estaba como con todo el hype de que se le habían chingado a ella les pegaba a sus hijos junto con el hombre. Los días pasaban entre todos estos golpes. Arismendi era el mayor y cuando él tenía 8 años, eran 4 hermanos, imagínate cuántos años tenían los otros niños. Sus papás se separan y la mamá en un ataque de histeria dice, ¿saben qué? Tú te estás haciendo igual que tu papá, o sea, Daniel Arismendi, cuando él era un niño de 8 años, te estás haciendo igual de violento, estás igual de loco y la mamá se va. Igual de violento los 8. Y deja al niño de 8 años cuidando a sus otros 3 hermanos. Eso es lo que encontré. Y luego, después de unas semanas, o no tengo la cantidad exacta de tiempo, la mujer dice, la verdad sí estoy bien enamorada del Catarino y me voy a regresar. Entonces se regresa con el hombre que la golpeaba. Y luego Arismendi se da cuenta y dice, bueno, pues nosotros también nos regresamos. Y se regresan los 4 niños a vivir con ellos nuevamente. Todo esto cuando tiene 8 años. Entonces imagínate, a los 8 años él ya era encargado de sus hermanos, ya se habían ido sus papás, su mamá los abandonó, lo que hace que él le tenga un resentimiento toda la vida. De hecho, en sus entrevistas dijo, me importaba tan poco su vida que cuando ella se muriera ni siquiera iba a estar triste. Porque los abandonó. Sí, claro. Y luego pues se regresa con el papá que le seguía golpeando, la seguía golpeando a ella. Y el punto es que no sabemos exactamente en qué momento ella se regresó, pasa todo esto. Se cambian a vivir a... se me olvidó el nombre del municipio. Ay, ¿Toacatlán? No, Mecatlán. ¿De dónde son Los Ángeles Azules? Iztapalapa. Se van a Iztapalapa. Es que siempre me acuerdo de Iztapalapa para el mundo. Ya saben, Los Ángeles Azules. ¿Qué pasó? Se van a Iztapalapa y entonces el señor ahí tiene un negocio como de bordado y primero se regresa y empieza a estudiar Arismendi. Entonces, aunque sí le gustaba la escuela, siempre le batalló en 5º año de primaria, repitió 5º año de primaria. Cuando se van a Iztapalapa, entra a la secundaria, a 2 secundarias diferentes, no le va bien y entonces se sale. Solamente cruza 1er año de secundaria y obviamente no lo iban a dejar vivir en su casa sin hacer nada. Entonces se pone a trabajar en el negocio que tenía su papá, en el que hacían chambritas para bebés, gorritos y bufandas, entre otras cosas. Se enfada de trabajar con su papá porque aparte pues lo explotaban, no le pagaban ni el salario mínimo y entonces intenta diferentes lugares de trabajo. Y dependiendo de dónde estés buscando la información, porque creo que lo voy a mencionar más adelante, pero así bien aquí lo traigo.
La información que encontré es casi la misma en todas partes. Y aparte, las fechas varían. Y no hay ningún lugar en donde digan, esto es real, esto es real. Entonces, está muy cañón. A los 15 años dice que es detenido por primera vez acusado de robo de vehículos y como es menor de edad, lo ponen en libertad. A la edad de 17, con unos amigos y sus hermanos, forman una banda dedicada exclusivamente a robar vehículos en la ciudad de Nezahualcóyotl, Chalco, Texcoco y posteriormente a toda la Ciudad de México. Esta banda crecería con el tiempo. Y aquí sucede algo, como les acabo de decir. Depende de la fuente de información, porque ya saben que en mi México Pechocho nada de lo que sucede con la justicia en general queda transparentemente plasmado o al alcance de nuestras manos para mantenernos informados. Perdón por los perros. Que ni se escuchan, ya sé. Dependiendo de la fuente de información que recordemos, en aquel entonces eran básicamente las televisoras TV Azteca y Televisa. Televisa, sabemos que ellos dijeron... Más, ¿no? ¿Mande? Eso? Ajá, era, sí. Bueno, y Canal 11. Ajá. Pero básicamente es... Y Televisa, acuérdate que ellos dijeron, nosotros somos del PRI y lo que ellos nos digan, nosotros les vamos a dar. Entonces, obviamente, solamente ¿no? tenemos... ¿Cuándo qué? ¿Cuándo dijeron eso? ¿No me avisaron? ¿No me lo vimos cuando vimos lo de... ¿Colosio? Colosio, ahí te lo traje como acervo cultural. Lo voy a revisar. No Entonces, pasa todo esto. La única información que teníamos, como en otros asesinatos que hemos visto aquí en México, es la información que nos daban las televisoras. Y obviamente las televisoras entrevistan a la gente 5, 10, 15, 20 horas y te pasan 2 minutos, lo que ellos quieren que sepas nada más. Entonces... Sí. No tenemos mucha información, nada que sea 100% creíble o verídico o que te digan, sí, esto era. Entonces se supone que ahí nos perdemos en el tiempo, pero se supone que él empieza esta banda o grupo de delincuentes, pero también se supone que cuando tiene 20 años, su vida no iba tan mal. O sea, en la otra parte de información que encontré, a los 20 años, Daniel Arismendi conoce o empieza más bien a salir con la que termina siendo su esposa, que es María de Lourdes Arias. Ella estudiaba en ese entonces en la Escuela Nacional Preparatoria de Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea, en la UNAM. Estaba estudiando ahí en la prepa y posteriormente estudió para enfermera. ¿Okay? Se casan el 27 de agosto de 1977 cuando ella queda embarazada de su primer hijo, Daniel. Se conocían desde que Daniel tenía, o sea, Daniel el Arismendi. Daniel papá. Tenía 10 años de edad. Y ella en algún momento dice que le dio lástima verlo siempre tan solo y por eso se acercó a hablarle y por eso se hicieron amigos. Wow. Pero chica, si alguien te da lástima, nomás hazte su amigo, no tienes por qué casarte. Y bueno, Daniel y Catarino, o sea, su papá, eran muy similares. No había afecto hacia su esposa e hijos, tenían una masculinidad frágil, ambos eran alcohólicos. Ambos eran súper, mega celosos y violentos. Y solamente había repetición de patrones. Entonces Daniel golpeaba frecuentemente a María de Lourdes y la acusaba de serle infiel. Hasta se llama María como su mamá. La acusaba de serle infiel. Uh-huh. Y decía que él tenía la fantasía de encontrarla con otro hombre en el hospital donde trabajaba. Ahora... Yo lo escuché en muchas partes y lo leí en muchas partes, porque les digo, es la misma pinche noticia en todas partes. Decían, no, que estaba enfermo porque tenía la fantasía de encontrarla. No sé si es una fantasía sexual o si él decía que su alucina era como que encontrarla con otra persona, ¿sabes? No a manera... Ajá. No creo que sea no creo que lo haya dicho como fantasía sexual porque dicen, estaba enfermo, quería encontrar. No creo que yo pienso que va más por el lado de está tan obsesionado que quería encontrarla. Sí. Siendo infiel. Estaba seguro que lo iba a encontrar y es de esas veces que decimos como que una persona está tan obsesionado con algo que lo llama y hasta que no lo encuentra. Lo de los deseos que hablábamos en el live. Uh-huh. Si él tiene el deseo de encontrarla, de cacharla para poderse desquitar o para ya poderse convencer y no la encuentra, y no la encuentra, y no la encuentra, el deseo nada más, ni siquiera se puede resetear, nada más se sigue acumulando y pues eso te puede volver loco.
Pues ahí andaba. Entonces, como nunca la encontró, es muy importante que nos demos cuenta que ella terminó sus estudios de enfermería. Para empezar, voy a hacer un paréntesis aquí. Hay que ver que ella terminó sus estudios de enfermería y estaba trabajando, a diferencia del hijo de la chingada este. Tenía un puesto en el Seguro Social. Y para los que nos escuchen en otros países, que no es México, en México el Seguro Social, como su nombre lo indica, es un servicio médico que está a la mano de la mayoría de los mexicanos, o al menos de los mexicanos que tienen un trabajo fijo, en donde el patrón tiene la responsabilidad de tenerlos en el seguro. Y entonces es seguridad social al alcance de todos, ¿no? Se supone. Uh-huh. Es muy difícil encontrar o que te den una plaza de trabajo ahí. Peleadísimo. Ajá, peleadísimo, exactamente, se hereda. A ese grado está en que se hereda. Ya que la mayoría de las personas que trabajan en el giro médico, por lo menos en aquellos años, querían trabajar ahí por el tipo de prestaciones que les dan. Excelentes prestaciones, se jubilan súper jóvenes, muy buen sueldo. Pero debido a los celos de Arismendi, ella tiene que dejar su trabajo. No. Aunado al hecho de que el hombre era incapaz de mostrarle afecto a ella, a los niños, amor, empatía. Ninguno de sus hijos o de su esposa se sentían queridos. Y de hecho se dice, y no sé si sea verdad, o solo lo dijeron o lo escribieron así por aumentar el morbo, pero se dice que sus hijos le preguntaban a ella si su papá de verdad los quería. Arismendi, a diferencia de María, no podía tener un trabajo decente por mucho tiempo. Después de trabajos en otras fábricas, en la Secretaría de Marina y como chofer particular y de transporte público, Arismendi ingresa a la Policía Judicial de Morelos cuando tiene 26 años, recomendado por su hermano. Aquí está solamente 2 meses porque hubo recorte de personal, se dice. Y es aquí mismo en donde conoce a un criminal conocido como el Móvil. Era un tipo obeso y de piel blanca al que conoció en los separos del Ministerio Público. Y el Móvil. Ajá. ¿Y qué tenía el Móvil? ¿Qué le enseñó un criminal al hombre este que estaba trabajando como judicial? Le enseñó cómo abrir carros, cómo robar vehículos con un desarmador. Y entonces dice, mira qué buena herramienta de trabajo. Me quedé sin trabajo, pues voy a poner en práctica lo que me enseñó él. Y entonces, para mí esta versión es más creíble, aunque de cualquier manera o con cualquier orden de factores sabemos que esta historia termina en terror. Para mí es más creíble esta historia a que desde los 16 años ya andaba robando carros. Digo, no es nada increíble, pero por cómo se fueron desarrollando los hechos de los trabajos, esta es con la que me quedo. Sí. Fue detenido por primera vez, cambié la fecha, en diciembre de 1990, ya como adulto, por la Policía Judicial del Estado de México. Encierran a Aurelio y a otros miembros de la banda criminal cuando están robando carros, que había creado en el penal de Barrientos en Tlalnepantla, pero después de empeñar una casa y conseguir dinero prestado, salen libres. Además que fue de dominio público de que desde que se dedicaba a robar carros, tenía el amparo, por así decirlo, de funcionarios públicos o de funcionarios de entidades policiales, y desde aquí ya les daban carros y los vendían en la Cámara de Diputados. Entonces, obviamente, se aventaron a hacer todo su desmadre con ánimos. Desde que robaban carros, como les borraban, haz de cuenta que se enseñaron a borrarles el número de serie a los carros. ¿Con un esmalte o qué? Pues dicen aquí que como que los golpeaban desde abajo, como con una lámina, le botaban el número y luego los escribieron. Entonces se enseñaron a hacer todo esto de manera tan profesional, exactamente. Que en la Cámara de Diputados una vez uno le dice, oye, ¿y si me ayudas? Es que quiero importar un carro, que no se puede importar. ¿Cómo no? Tráigamelo. Y entonces también les vendían carros ahí en la Cámara de Diputados. Imagínate. Okay. O sea, cuando dices les vendían carros en la Cámara de Diputados, robados. ¿a qué te refieres? De los carros que se robaban, que le robaban a la gente, no. A ellos les vendían los carros. O sea, digamos que a alguien le gusta tu carro, a un diputado.
o a un judicial. Esto era súper sabido. Aquí en Tijuana también pasaba eso. No. De que ¿me gusta tu carro? Me gusta tu carro, Jacqueline. Ajá. Y entonces te Tu carro seguían, negro. Te sigo. te robas mi carro Te lo robo. y se lo vendes a un diputado. O a un judicial. Al judicial que me Simón. dijo... Y después la gente sabía, güey, ese es mi carro. A ver, dime que es tu carro. A ver. Demuéstramelo. Con el... Aquí se sabía. número Aquí de sabía. serie. Es más, te voy a decir ¿El una historia. BIN? ¿Le borraban el BIN? Te voy a platicar una historia. No me hagan nada, por favor. Platicar una historia. ¿Qué pasó? Estuvo re mamón. Donde vive mi mamá son los edificios. Y entonces No, teníamos cierto. una vecina. Ya no vive ahí la vecina. Y cuando recién empezaron a salir las camionetas, las Grand Cherokee, ella traía una camioneta nuevecita, mi vecina. Del año, Gran Cherokee. No era del año, pero era muy nueva. Nuevecita. Entonces aquí no había muchas. Y dio la casualidad que pues pasaron X día unos judiciales por ahí, por enfrente de la casa. Y ya, todo cool, ¿no? Estaba la camioneta de mi vecina. Y como a los 2 días, mi mamá estacionó el carro atrás de ella. O sea, llegamos, estaba su camioneta y estaba el carro de nosotros atrás. Y suben a la casa de nosotros. Suben, tocan la puerta de mi vecina que si movía el carro. Ajá. Entonces sale mi mamá y le dice, es mi carro el que está atrás, ¿qué necesitas? Necesitamos que mueva el carro. Y mi mamá en broma le dice, dile a Marta que me hable. Y ahorita muevo el carro. Ajá. Y se van, güey. Y mi mamá se metió a cambiarse para bajar a mover su carro. O sea, mi mamá le lo dijo en broma. Ajá. Cuando salió ya no había nadie. Y le habla a mi mamá, a la vecina, y le dice, oye, ¿Qué vinieron hace? a que movieran el carro. No, se lo querían robar. Y eran judiciales. Guau. Ajá. O sea, nomás porque mi mamá Ay, de fíjate, chistosa, me güey. están Así que, no, llegando pues dígame. las memorias de esas Sí, historias. o sea, era mucho. Era lo más normal de que te roban tu carro y los judiciales traían tu carro después. Sí, es verdad. Sí. Que era como epidemia. Sí. La robadera de carros. Y era así como totalmente descarado, güey, porque era como, pues ven y dime que es tu carro. Ay, sí, porque no que ya Aquí no era, pase. aquí era donde, ahí en ese entonces era cuando se desaparecía la gente y les metían sus buenas chingas y luego los regresaban y era, no es cierto, no es mi carro, me equivoqué. Ay, no manches. Porque lo que iba a decir, no que ya no pase ahorita. Se escucha mucho menos Ujú. en parte. Porque hay crímenes mucho más protagonistas, Ujú. más horribles, que son más importantes. Y lo digo sin ser sarcástica. Pero también ya mucho carro que trae alarma. Y tenemos está aseguranza. Ajá, la Entonces ya no es, o sea, ya te lo roban y sí, cortacorrientes. ¿sabes? Pero en ese entonces acuérdate que Literal. tu papá se va a acordar de que todos con el bastón para que no se lo robaran, recuerdo. la alarma, o sea, ¿sabes? Entonces sí Y es era que- como algo súper normal. No sé si mis papás, nada que ver, ¿verdad? Nomás por la chorcha. No sé si mis papás les robaron un carro. Ay, pero me acuerdo que, digo, en el 2005 contra los 90, pues está mucho más cerca de eso que acá, ¿no? Ujú. Fue cuando a mí me robaron mi carro. Y tenía el bastón y tenía alarma. No alarma, ese que le picabas un botón y se cerraba. Corta corriente. Sí, Ujú. se cerraban las puertas y ya no arrancaba. Se lo llevaron de la casa de mi abuelita. A mí del Sí, trabajo sí me robaron. están llegando así como todas las memorias de los 90, porque pues sí estaba morrilla. Sí, miles pero de carros no robados, tantos. miles. O De sea, diario, era, ¿no? sí, Muchos era al normal, día. era normal. Entonces, bueno, ya que como ya era de dominio público ese show, bueno, después fue de dominio público que tenía quien lo ayudara ahí, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, empieza a dedicarse al secuestro cuando una sobrina de su esposa le platica, qué bonita familia, güey, le platica que ella había secuestrado a una persona en la ciudad de Cuernavaca. Pensé que la vecina de enfrente tiene mucho dinero. No. Sus cautivadores habían exigido a la familia $1,000,000 por la persona que habían O- secuestrado. O sea, ella Le secuestró. platica, ajá. Yo ayudé Oye, a nosotros... secuestrar. tú estás... ¿Cuánto ganas vendiendo carros? No, pues $90,000 al mes. Y qué perreado. Yo secuestré a una persona junto con unos amigos, cobramos $1,000,000, nos pagaron el $1,000,000 y regresamos a la persona. Y dice, güey, ¿qué ando haciendo perreándola, no? ¿Cuándo surgieron los secuestros express? ¿Más en el 2000 Ahí va. o despuésito? Es Ah, ok. hijo de...
Todas las memorias me llegan así de golpe. Entonces, ya le platica cómo está y dice, cambio el móvil de todo lo que estoy haciendo y entonces es cuando este tipo empieza a secuestrar y cambia toda la historia para siempre de los secuestros en México y probablemente en Latinoamérica. Y ahorita vamos a saber por qué. El primer secuestro de Arismendi es el 11 de junio de 1995. Martín Gómez, dueño de una gasolinera a quien se llevaron en una van por la autopista México-Puebla a una guarida que ellos tenían. Todas las guaridas, quiero que sepan que son lugares en donde guardaban los carros que se robaban porque para ese entonces ellos ya era una organización. Hasta traigo un chiste de eso. O sea, era una organización, ya tenía cada quien qué es lo que iba a hacer y en todos los lugares en donde era como un deshuesadero, así le dicen, de carros, en donde los desmantelaban y vendían las partes o vendían los carros, ¿sabes? Tenían como todo diferente. Entonces, se llevan a Martín Gómez a uno de estos lugares, lo encierran en el baño, desnudo, lo atan de pies y manos y con los ojos vendados, sin alimento ni agua. Le habla a su familia y le exige $1,000,000 y le dice, pero podemos negociar. Entonces termina recibiendo la cantidad nada despreciable y menos para ese entonces de $350,000. Y esto es antes de la devaluación, ¿no? Sí. Eso fue aproximadamente 3 días. No es cierto, en el 95 y Salinas nos dejó en el 94. Okay. Sí, estaba todo evaluado. Eso fue aproximadamente, el hombre dura aproximadamente 3 días ahí. Pide que el dinero lo dejen en el baño de una de las gasolineras del señor. Hazme el chingado favor. Y aquí quiero hacer un paréntesis. En su primer secuestro no hubo exceso de violencia. Y no quiero que piensen que estoy justificando ni nada por el estilo. Lo quiero resaltar para darnos cuenta de lo que estaba, de la escala que traía su nivel de violencia o del gusto que descubre que le causa la violencia al inicio, porque al inicio secuestraba de manera coloquial, es decir, privaban de la libertad a sus víctimas, negociaban el pago con su familia y lo regresaban sin haberlos herido físicamente, porque obviamente la herida emocional esa no se cura, pero físicamente no les hacían nada. Era, te voy a retener en lo que me dan dinero y te regreso. ¿Okay? Así iniciaron. Después del secuestro, de este secuestro en el que, como ya mencioné, se quedó con la cantidad de $350,000, dijo, qué bien, sí es mucho más dinero de lo que yo gano, pero yo quería $1,000,000. Claro. Entonces, como siempre nos ponemos lángaros y entonces piensa en cómo dejar de negociar y aún así obtener lo que quiere. Después, y esto, no hay una auditoría, por así decirlo, un conteo en orden de sus secuestros. ¿Okay? A él le tienen adjudicados más de 200 secuestros. Él dice que no fueron tantos. Nosotros no sabemos, obviamente. Bueno, después viene un secuestro que es Leobardo Pineda, que es dueño de varias bodegas en Ixtapaluca y con él la cosa cambia. Resulta que la familia lo secuestra, pide dinero, la familia le dice que no pueden juntar lo que les está pidiendo y empiezan a negociar. El hombre tiene más de 2 meses secuestrado cuando dice, ¿sabes qué? Esto se está poniendo fastidioso, yo no voy a estar hablando con esa pinche vieja. Agárralo, trae a uno de sus trabajadores y con unas tijeras para cortar pollo le corta la oreja. Luego le llama a su esposa, a la de Leobardo, y que era con la que estaba negociando, y le dice, te vas a esta gasolinera porque tu marido te mandó un mensaje. Entonces, cuando llega la esposa, abre el sobre y ve la oreja allá adentro y automáticamente le habla y le paga lo que está pidiendo. Y con esto, él se da cuenta que mutilar a los secuestrados le aseguraba más dinero que las amenazas verbales. Pero eso no es todo. Ahí va esta historia. Resulta que Arismendi manda a uno de sus mensajeros y cuando va a recoger el dinero, la policía lo detiene. Y miren, se supone que la detención no está relacionada con el caso porque la mujer no le habló a la policía. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabía la policía que iban a ir por dinero? Bueno, no. El chiste es que va y la policía le quita el dinero al tipo.
Ajá, al que arrestan. Lo dejan ir, güey, pero le quitan el dinero. O sea, Ajá. Y Arismendi se enoja, le habla a la esposa súper enojado y le dice, oye, y ella le dice, yo ya cumplí mi parte, yo ya te mandé el pinche dinero, regrésame a mi marido. Y él le dice, arre. Le dicen dónde lo va a encontrar y encuentran el cuerpo ya sin vida del marido, porque se enojó. Entonces ahí es la primera vez que también mata cuando hace un secuestro. Después de este secuestro decía tener un poco de humanidad. No les cortaba un dedo o una parte de la piel. Tampoco era tan malvado como para quitarles una pierna o un brazo, pero algo sutil y atemorizante como una oreja. En una de sus declaraciones, cuando le preguntan sobre esto que hacía, dice, yo creo que sí volvería a empezar. Aunque tuviera $100 millones, lo volvería a hacer. Secuestrar era para mí como una droga, como un vicio. Era la excitación de saber que te la estabas jugando y que te podrían matar. Era como adivinar, ahora le corto una oreja a este cuate y va a pagar. Y pagaban. No sentí nada bueno ni malo. Al mutilar a una víctima era como cortar pan o como cortar pantalones. Cortar orejas era normal para mí. Ni me daba miedo, ni me daba temor, ni me daba asco. Como si fuera una cosa normal, matar, secuestrar, todo es normal. Eso dice durante una de las entrevistas. Les voy a dejar los links. No voy a poner la entrevista porque... ¿Pero esa es la entrevista con López Dóriga o con Javier Alatorre? Con el Alatorre. Porque yo vi la de Javier Alatorre y no me acuerdo que... No, señor. Sí, señor. Ajá. No, señor. Eso es cuando va saliendo. No me acuerdo que haya dicho tanto. De hecho, es parte de las cosas que quería platicar contigo. Ok, never mind. No, espera. Never mind. Entonces, después siguieron haciendo secuestros express. Que son los que yo me acordaba. Uh-huh. En donde los secuestros express, para los que no saben, que digo, a estas alturas yo pienso que ya todo el mundo sabe, pero en esa época se puso de moda que secuestraban a una persona y la traían en el carro dando vueltas. La persona le hablaba a su familiar y no pedían cantidades exorbitantes de dinero porque sabían que no las podían conseguir en un periodo tan corto de tiempo, pero era como, pues necesito que me juntes 300,000 pesos de aquí en una hora. No, pero la voy a traer dando vueltas, hombres, mujeres, niños, la voy a traer dando vueltas, consígueme el dinero, si no, la voy a matar. O sea, realmente sí mataban personas. Que los Arellano Félix hacían eso también, ¿no? Sí. Es que, amiga, fíjate que haciendo... Se conecta machín, sí. ¿No? Es como una gran telaraña. Sí, se conecta. No me voy a ir a las conexiones. Porque, gracias, quiero vivir. Pero... y aparte, ¿para qué? Pues... Ajá, ¿sabes? Sí. Bueno, entonces, después cuando siguen haciendo secuestros express, dice, vamos a entrar en los negocios más limpios, y decide adquirir un antro. Sí, güey, es que compra un antro o una discoteca. Y con el historial familiar que ya tenemos, pues el hombre se hace alcohólico, que esperábamos, y empieza a drogarse. Antes no era ya, desde adolescente. Se empieza a drogar, se hace alcohólico, y en este punto, como te digo, ya tenían una red. No nada más de robar carros, aquí ya era una red de secuestradores. Cada quien sabía exactamente qué es lo que tenía que hacer. Ahí ya era crimen organizado. Sí. Que es mi chiste, que te traigo. Terrible. Se lo dije una vez a una amiga platicando sobre el crimen organizado. Y me decía, pero si estarán organizados, le dije, tienen el departamento de compras, el de procurement, o sea, los de compraventa, materiales, proveedores, logística. Todo. Recursos humanos, operaciones, producción, los supervisores, los gerentes. No tendrán esos nombres, pero tú imagínate una maquila, 100%. La que quieras de manufactura y los departamentos que ves ahí. Una máquina súper bien aceitada, ¿sí? Así, tal cual. Y en esa maquinaria, en esa estructura, él revisaba todo. Gerente de planta. Él revisaba todo, o sea, de pe a pa, desde quién era la persona a la que iban a secuestrar, cuándo se iba a secuestrar, él decía qué horas, quiénes eran los que iban a ir, qué le iban a hacer, cuánto se iba a pedir, él hacía las llamadas y él personalmente, a todas las personas que fueron mutiladas, él las mutiló. Uh-huh. Y es la entrevista que hace con Javier Alatorre. Sí, señor, yo era el encargado. Sí, señor, yo los mutilé a todos. Ese era su trabajo. Muy interesante. Ajá. De verdad, dense, oportúnense. A ver.
Hashtag oportúnense. Oportúnense a ver esa entrevista porque es fascinante. Verlo interactuar a ese señor tan... ¿Sabes por qué? Otra vez, pude desinflar el monstruo que yo había creado en mi mente de niña y verlo ahí sentado, todo guango, con su pantalón guango y su camisa Pues, guanga. güey, guango y todo lo que tú quieras, los tuvieron que separar a él y a otro güey cuando estaban en la cárcel Sí. porque traían un desmadre Pues por juntos. eso lo movieron. Era uno de Exactamente. los de estos de la de esta. Ajá, sí. Era un de este. Uy, lo estaba viendo y dije, oh, wow, sí es Era un cierto. coso, Y ya no quiero sí. seguir leyendo. No, Sí. no. Bueno, entonces, se hace alcohólico, tiene súper organizado todo este show y entre las cosas que permitía hacer, aparte de secuestrar, era la compra. Ah, ahí va, eso es algo súper interesante. Dice, en este punto ya obviamente tenía que pagarle a más corporaciones o a más personas de diferentes corporaciones para que le permitieran trabajar sin problemas. Y esto es algo que cuando lo detienen, y la gente que se acuerda no me va a dejar mentir, se hace un desmadre, y disculpen mi francés, porque cuando lo atrapan, va la policía, va con ellos, se ven cuando lo detienen. O sea, neta, la policía, los de Televisa y TV Azteca, van, güey, Ah, es cuando en las corrían los- patrullas. Entonces lo detienen y no, súper organizado, operativo, y después se dan cuenta que todo era fake. Sí ¿A era. qué te refieres? A que ya sabía, o sea, después se dan cuenta que la gente que organizaba dentro ahí junto con él, había policías. Ya le habían avisado que iban a ir por él. O sea, lo quieren atrapar. No me voy a brincar, espérate. Okay. Pero bueno, entonces aquí ya le pagaba más gente. Y entre las cosas que le permitían hacer, además de secuestrar a la gente, seguir robando carros, etcétera, etcétera, era la compra de armas largas. Que para mí siempre será algo fascinante la facilidad con la que se pueden conseguir armas en un país que no Que no es produce bélico. armas, que no es bélico, que sabes que no hay permisos de portar armas. Sí hay, pero que se supone que te hacen exhaustivos exámenes Sí hay. Pero obviamente, pues yo sé que son clandestinos. si la policía está interviniendo para que tú obtengas, ¿qué vas a hacer? Sí. Ahora mi pregunta, chica, aquí es, para su giro de negocio, ¿como para qué iba a ser necesario que compraran grandes cantidades de armas largas? No hay, lógicamente. Ese Y también departamento de dije, procurement. ya no voy a seguir haciendo preguntas, No, pues ¿no? ¿para qué? ¿Para Pero qué bueno, rascarle? es nomás. Solamente quiero dejarlos ahí para que sepan, para su acervo cultural. El ensañamiento con sus víctimas aumentaba si los familiares se negaban a pagar lo que Arizmendi solicitaba inicialmente, a tal punto que además de cortar las orejas, se cree que al menos 4 personas fueron asesinadas mientras estaban secuestradas por el Mochaorejas y su banda. Realmente se cree que fueron más. Durante este periodo, según el libro Los Malditos de Jesús Lemus, Arizmendi comenzó a ir a comer y a hacer negocios con políticos y policías. Y voy a decir el nombre porque los nombres que diga aquí los pueden encontrar en internet si buscan sobre Mochaorejas. No estoy Yo solamente no estoy descubriendo el libro exactamente, negro. solamente quiero decir ahí, por favor, no me hagan nada. Que eso está en internet para que todo el mundo lo encuentre. Entre ellos está Alberto Pliego Fuentes, uniformado que durante el gobierno del expresidente Ernesto Zedillo participó en la propia detención del Mochaorejas y que murió encarcelado por sus vínculos con un cartel. Hasta ahí voy a dejar. ¿Cuál? Y que lo borren, Rafa. El de Juárez. Ni siquiera sé cuál. Ay, ¿cómo no vas a saber si estás viendo Narcos? Ya lo terminé, Narcos. Ahí viene. Ah, qué pendeja. Sí. Sí, judiciales a la vista. Claven todo de enojados. Claven todo. Ah, claven todo. Igual lo guardo. En 1996, seguimos con toda esta vorágine de secuestros. ¿Toda esta qué, no? Vorágine de secuestros. Es que realmente secuestraban casi cada mes. O sea, secuestraron muchísima gente. Te digo que tienen más de 200. Pero bueno, y luego ahí el dinero. Ahorita lo van a ver. En 1996 secuestra a Carlos Alonso H.
La verdad es que puedo seguir diciendo los nombres completos. No lo voy a decir porque fueron muchachos, porque pasaron muchas cosas y porque antes de seguir con esto quería hacer y quiero hacer todavía un paréntesis para decir que esto es con todo el respeto posible hacia las víctimas y sus familiares, porque no tiene tanto tiempo de esto, fue en el 95, 96, 97, 98. Muchos tenían hijos pequeños, sus papás, de muchos todavía hay personas, pues tienen familiares y muchos sobrevivieron y quedaron marcados de por vida. Entonces, esto es con todo el respeto posible, no es para, ¿saben? Para hacerlo famoso, sí para que se den cuenta, porque yo pienso, y cuando estaba leyendo y redactando esto, yo pienso que es muy importante que las generaciones nuevas, que los que son más chiquillos, sepan la historia de su país, con todo y esto. Porque después de él, como lo mencioné hace unos minutos, viene todo este desastre en donde dejan de hacer secuestros de manera, entre comillas, normal, porque obviamente la violencia nunca debería de ser normalizada, pero dejan de hacer secuestros en donde únicamente retengan a la persona para quitarle dinero y empiezan a violentar a la gente. Uh-huh. Ya no nada más de manera emocional, porque obviamente el hecho de que alguien te secuestre quedas marcado emocionalmente, pero entonces aquí ya empezaron a ser violentados de manera física y yo pienso que eso está todavía peor. Entonces, esto es con todo el respeto. No voy a seguir diciendo los nombres completos, pero bueno. A él lo detienen y a los 7 días se dan cuenta que la policía los está vigilando. Es decir, empiezan a intervenir sus líneas. Y se van de la casa. Y dejan a Carlo adentro de la casa. Sin agua, sin nada. Lo dejan, se van porque ya se están dando cuenta que los están vigilando. Bueno. Y se van y lo dejan ahí para que no los vayan a cachar que lo tenían. Cierran toda la casa. Y a los 2 días regresan por él y se lo llevan al antro que había comprado, que para ese entonces ya estaba cerrado. Y le cortan la oreja y se la mandan a su hermano. No se sabe cómo, no sabía si tenía su plaza bien pagada, pero resulta que hay un operativo en el que liberan al secuestrado y detienen a varios de los integrantes del grupo, uh-huh, con él específicamente. Ahora, lo detienen. Para ese entonces, él ya era más o menos famoso. Ya sabían... Ya lo ubicaba la gente. Por ejemplo, de menos la policía municipal y la policía estatal ya sabían quién era, pero obviamente ellos también estaban pagados. Entonces, paga una cuota de 150,000 pesos y lo dejan salir. ¿Ok? Nunca se imaginaron que la familia de Carlo también tenía buenas conexiones políticas y entonces, sin decir nada, se van a los derechos humanos y se van hasta la Procuraduría en México. Sin que Arismendi ni sus puercos se dieran cuenta y pues ellos dicen, cuando están ahí investigando, dicen, cabrón, ¿qué está pasando aquí? Ahí se dan cuenta que a ellos nadie les está pagando. Oh. Y dice, tenemos corrupción interna, ¿no? Digo, no es cierto que no querían que nadie les estaba pagando, pero, o sea, ahí se dan cuenta que les está pagando a otras corporaciones y dice, ¿cómo que ya lo habían atrapado y se fue? Sí. ¿Por qué? Y entonces ellos empiezan a indagar, ¿ok? El móvil, el mismo que lo enseña a comprar carros, dice, perro, te hiciste secuestrador y a mí no me pasaste mi mochada. Ajá. Entonces, él es el que le dice a la policía, por aquí lo puedes encontrar, en estos lugares se va, y pues para ese entonces el país ya estaba completamente aterrado. Como les digo, en todas las noticias salían que habían encontrado otra oreja, que ya había otros grupos delincuentes replicando esto, algunos cortaban otras extremidades, un dedo. O sea, el secuestro como se conocía, como se los mencioné hace un momento, de manera ordinaria, el de privar la libertad sin hacer nada, se había terminado. Hasta ahí llegó. A partir de Daniel Arismendi, ya se hacía daño, existía el terror de no saber si le iban a hacer algo a la víctima, si realmente tenían la intención de regresarla, si la iban a regresar con vida, si simplemente ibas a dar el dinero y nunca te iban a decir dónde había quedado tu familiar porque pasó. O sea, de verdad, esto era
Y no nada más ahí en la Ciudad de México, se hizo a nivel nacional. O sea, la gente no quería comprar carro, no quería andar en la calle, no quería comprarse un pinche reloj caro, ¿sabes? No podían hacer nada porque era el pánico total de que, güey, te van a secuestrar. Entonces, era un pánico total. Y a mi manera de pensar, y yo pienso que ya te lo he dicho muchas veces, ¿no? Cada vez que intentamos hacer esto que te digo, o sea, yo pienso que eso es algo de lo que a lo mejor yo no me podría recuperar, ¿sabes? Como para mí el hecho de no saber ni siquiera qué te van a hacer y ahora imagínate un familiar tuyo, ¿sabes? Cualquiera de los dos lados es como, es un trauma familiar en general. Pues El de ambas. no sabes, el de tú como víctima no saber qué te van a hacer y tú como familiar de la víctima no saber qué le van a hacer, si te la van a regresar, si no, si está comiendo, ¿sabes? O sea, yo pienso que es de las peores pinches cosas que podemos hacer como seres humanos. Es que ambas partes o ambas situaciones, la incertidumbre, el miedo, el saber cómo se manejan esas corporaciones o esos grupos delictivos, tener cero control realmente, porque no tienes control en lo absoluto en ese tipo de situaciones. Y nos ha tocado escuchar a varios, no nada más nosotros, la mayoría de nosotros conocemos a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que o lo secuestraron o les tocó estar ahí cuando secuestraban a alguien o que al vecino o que al primo, o sea, tenemos menos de 6 grados de separación con una persona que ha sufrido Así es. en las manos de la violencia, del crimen organizado y es otra vez la incertidumbre, el saber cómo se manejan y tener cero control, o sea, cero garantías de tu integridad. Ni siquiera lo puedo dimensionar. Y más porque estás a merced de lo que la persona en ese momento decida hacer contigo. O sea, y de lo que traiga y cómo anda y lo que... ¿sabes? O sea, si eres hombre y es un hombre, de la chinga que te van a poner, y si es un hombre y eres mujer, de que muy probablemente abusen de ti sexualmente. Digo, si ya de por sí traemos ese pinche pendiente todos los días cada que sales de tu casa, ahora imagínate estando en las manos de una persona de esta calaña, ¿no? Entonces sí está muy cañón. Otra de sus víctimas, y es una de las que más ruido hicieron, no nada más porque era una adolescente, mujer, una niña, sino que también no era del país. Su papá era español. Era una adolescente hija de un empresario español, no voy a decir el nombre. A ella la siguieron y la intentaron secuestrar. Y ella se da cuenta que la van siguiendo y se escapa en su carro. Pero como ya la habían estudiado y él decía, ¿por qué no? O sea, intenta otra vez, inténtalo hasta que se pueda. Llegan 2 meses después y se la llevan. A ella se la llevan a San Juan de Aragón y le pide al papá 10 millones de pesos. El papá habla y le dice, ¿sabes qué? No tengo tanto. Y dicen, ok, dame 4. Y el papá le dice, está bien. Los pide y los pide en fundas de almohada y que las dejen colgando en un puente. Entonces, el papá dice, está bien. Llevan el dinero, un mensajero de la familia lleva el dinero y tal y como lo pide Arismendi, lo deja colgado en el puente. Y entonces Arismendi llega a llevarse el dinero y salen 2 hombres armados a dispararles y corren. Arismendi, en su desesperación porque no le vaya a pasar nada, pierde el dinero y del dinero no se sabe nada más. Y Arismendi se escapa, pero pues está súper encabronado. Ahora, ahí no se sabe quién es el que mandó a esos hombres. No supimos. Bien pudo ser los del barrio. Ajá. Solamente. Y fíjate que es donde yo digo, mijo, tú también date cuenta. O sea, le estás pagando a los policías. Sí. Te tienen intervenidas las líneas. Sí. Tú ya lo sabes. Ya saben que vas a ir a recuperar por tanta cantidad de dinero. Sí. Entonces, bueno, ya sabe que está. El punto es que llega súper enojado y le corta las 2 orejas a la niña. Y se las manda a sus papás. Les dice que les va a mandar un regalo. Le corta las 2 orejas y les dice, ahora me vas a pagar 8 millones si quieres que te la entregue. Sí, y los papás, mandaron. ¿sí? En cajitas, ¿no? Sí. De regalo. Algunos en un frasco de Gerber, en una caja.
Los papás, como tienen tanto dinero, tienen las orejas de su hija guardada, pagan el dinero, o sea, así de que está bien, o sea, sí tengo los pinches 8 millones, pagan. Y cuando la liberan, ellos ya la están esperando y hay los mejores cirujanos a los que pudieron tener acceso, un avión para que le pudieran pegar las orejas otra vez, unir las orejas otra vez. Pero ya no se puede porque, ¿qué hacía? Cuando él estaba chico, alguna vez, uno de sus tíos en una borrachera se cortó la mano, no se podía cortar la hemorragia. Entonces el señor quema un trapo y se pone las cenizas en la cortada y con eso cauteriza. Sí. Y eso es lo que él hacía con las víctimas. Sí. Sí, porque sangra. No sé por qué, pero... Porque Para empezar es cartílago, no es... Es cartílago, no pero hay mucha irrigación de sangre. Pues él decía que no era tanto y les cortaba un como... les cortaba con unas tijeras para el pollo. Siempre les cortaba con unas tijeras a todos. Ajá. Y... I'm really upset. Ajá. Y les ponía ceniza. Entonces... ella ya no tiene la oportunidad, no le unen otra vez sus orejas, se las reconstruyen y se las llevan. Entonces, el 1 de abril de 1997, con el mismo modo de operación, es secuestrado Luis G., también es mutilado y liberado en cuanto su familia paga el rescate. Un mes después, el 2 de mayo, secuestran a Raúl N., hijo de un señor que era exportador de plátano y tenía varios negocios, y pide 3 millones de pesos. El papá de la víctima le llama a las autoridades, en las que, como ya sabemos, hay buenos elementos, pero también hay muchos pagados por Arismendi. El señor junta 90,000 pesos y Arismendi le dice, te estoy pidiendo 3 millones. No. Le manda una oreja de su hijo. El hombre consigue 1 millón más, pero Arismendi, encabronado porque no quiere negociar y ya pasó tiempo y aparte porque ya sabe que lo están cazando, tiene los teléfonos intervenidos, él lo sabe, mata al muchacho. Y no nada más lo asesina, sino que se deshace del cuerpo cerca del penal de Santa Marta y pasan meses antes de que la familia lo pueda encontrar porque como lo tiran, está en el CEMEFO como desaparecido y no lo podían encontrar. En octubre secuestran a Abelino Ruiz N., que era un empresario de vinos La Europea. Pide 10 millones de dólares. ¿La Europea está sí, güey. Qué guau. Sí. ¿Cuándo se acaba de llegar acá? O sea, acaba... No, ¿de qué estás hablando, cuestión? No, o sea, en los 90 no estaba la europea. Early 2000s tampoco. Estaba Licores La Playa, Licores El Maguey. ¿La europea estaba desde entonces? Yo sé que no, morra. Jamás. Llegó en los 2000 esos. O los 2000 fue hace 22 años. Por eso, pero ponle que tiene 10 años la europea. Bueno. ¿Quién sabe? Entonces, pide 10 millones de dólares por el señor. 10 millones de dólares. Al mismo modo... No había captado que son dólares. Dólares. Bueno, pero en los 90 estaba... Güey, pero vale mucho más que a... Es un chingo. Ah, claro. Pero... Entonces le corta la oreja y se la deja al hijo en un centro comercial. Pagan y lo liberan también de inmediato. En diciembre asesina a 3 tipos de su organización: José Trinidad Hernández, Genaro Rafael Martínez y Bartolomé Franco, porque piensa que a lo mejor lo traicionan. Entonces, bye. No tenía pruebas, no había nada. Yo pienso que me van a traicionar. Sí, yo. Entonces, aquí nos damos cuenta que ya había pasado esa línea delgada de la sanidad. O sea, ya estaba paranoico, ya era más alcohólico, ya usaba más drogas. Entonces, ya había pasado. Pero aquí ya estaba como en yo pienso que ya empieza en ese estado en donde se deja de controlar sus impulsos y deja de poder ir limpiando ¿cómo se llama? La evidencia que puede dejar. Ya como que se empiezan a descuidar. Se hace sloppy. Ajá. Aparte que vivían súper mal, güey. O sea, es como tenían, como se pueden dar cuenta por lo que les estoy diciendo, simplemente ese señor, 10 millones de dólares y se los pagan. Imagínate todo el dinero que tenían. No tenían casas, ya no habían comprado más terrenos porque para ese entonces todo México sabía quién era. Sí. Entonces a lo mejor sus ayudantes no, pero él ya sabían quién era, güey. Entonces no se podía gastar el dinero. Aparte, todo era en efectivo. No es como que hazme una transferencia. Todo el dinero lo tenían en cash. Eran
cientos de millones de pesos y millones de dólares. Y vivían como ratas. O sea, cuando lo atrapan... Pues es que tampoco puedes... Bueno, hay quienes se dedican a este tipo de cosas y viven bien. Ajá. A eso me refiero. Entonces, bueno, los mata. Después de un tiempo, la policía le dicen en dónde está hospedado Arismendi. Porque vivían en hoteles y ahí atrapan a su hijo y a sus nietos, ¿ok? Les llega... Alguien les dice, alguien de su organización, sí, lo traiciona. Sí. Y le dicen dónde están viviendo, en dónde se quedan regularmente, en qué tipo de hoteles, y ahí atrapan a su hijo, a sus nietos, a la que es entonces su esposa, porque ya no está casado con la otra, y le dicen, tenemos a tu familia, porque él se alcanza a escapar, Sí. y le dicen, tenemos a tu familia, y él, sí, ahorita me voy a ir a entregar, y pues se va. O sea, le da. Se va, él dice, híjole, déjenlos ir porque son inocentes, pero yo ya me voy, entonces se va. Se supone que cuando lo atrapan esa vez, cuando atrapan a su hijo, encuentran 50 millones de pesos y unos centenarios. Y él después dijo, ni madre. O sea, si yo acaba de cobrar los 10 millones de dólares del otro señor, ¿cómo que nomás encontraron 50 millones de pesos? Claro. Sí, secuestraba a diestra y siniestra, ¿estás de acuerdo? Pero bueno, eso fue lo que declararon. Aquí es donde yo le pregunto, ¿usted qué hubiera hecho? Exacto. Claro. Vuelve a secuestrar a otra persona en Querétaro porque se mueve del lugar. Se va. Pues sí, güey. O sea, ya lo están correteando en todas partes. Entonces Pero dice... en vez de llegar a hacer un... ¿Sabes? Esconderse. No. Es que ya estaba enfermo, amiga. Pues yo sé. De poder. Bueno, se va a Querétaro. Y el hombre al que secuestra en Querétaro también lo intenta secuestrar 2 veces y se escapa. Y aquí es donde yo te pregunto, si ya te intentaron secuestrar una vez y luego otra vez, Pues te pelas. ¿no? Digo, Si y... tienes lana, te vas para Estados Unidos. Eso es a lo que iba. Porque aquí cuando se puso así de feo, aquí en mi pecho, ya Tijuana, la gente se empezó a ir a Estados Unidos. O sea, era de Porque que aparte era fácil, quedaron, tienes ¿te acuerdas? suficiente dinero, Quedaron un friego de casas Sí. balaceadas y abandonadas. Porque la gente era de Hasta luego. bye. Y se iban. Y se iban. Era mucho más fácil también. Ujú. Si ahorita todavía pasa. Ujú. Entonces, bueno, Raúl Nieto, que se paseaban, dice, y fíjate, me dio molestia leer esto, les voy a decir tal cual dice. Raúl Nieto, que se paseaba de forma imprudente al volante de un Porsche rojo por las calles de Querétaro. Es que A un él es el que Porsche secuestran. en Querétaro, en No los importa, güey. O sea, sí entiendo. Sí entiendo todo eso. Si la vida y tu intelecto y la suerte te claro. dio para eso, No se le juzga. o sea, Yo nada más digo, wow. sí, claro, yo Un también. Porsche en Querétaro en los Yo 90. también. Wow. Sí. Bueno, le cierran el paso y Arismendi lo choca con un carro utilitario durante el forcejeo. Y aquí hay 2 diferentes versiones. Uno dice que uno de los cómplices de Arismendi le dio un tiro al empresario y lo mata. Y en otra de las versiones dice que están forcejeando y el señor se cae y se golpea en la cabeza. Y entonces se lo llevan secuestrado teóricamente. Y cuando ya llegan al lugar en donde lo van a encerrar, se dan cuenta que ya está muerto, ya falleció. Dices tú. ¿Ok? Entonces, dice, ¿qué vamos a hacer? Le voy a cortar las 2 orejas. Ujú. Se las voy a mandar a su familia, que no saben que ya falleció, y voy a cobrar el rescate. Ujú. ¿Ok? Entonces pide dinero por él. Y luego lo entierran. En un hoyo que hizo en la casa en donde estaban. No es el que... Ahí va. Ah. Entierran al... güey, es que lo entierran. Piden el dinero, 9 millones de dólares. Y la familia dice, está bien, te los vamos a dar. Danos prueba de que está vivo. Y lo desentierran. Ujú. Imagínate qué tan hijo de, ¿sabes? Y qué tan enfermo debe de estar. Lo desentierran después de días de tener
a la persona ya enterrada. Ay, le pego el micrófono. Lo desentierran. Le ponen como un catéter. Y le ponen suero. ¿De qué? Para que se desinflame y parezca que no está muerto. ¿Qué? No, miento, ya estaba tan deshidratado para que la carita se le mire como si estuviera vivo todavía. Lo maquillan, lo bañan, lo vuelven a cambiar, le vendan los ojos, le ponen trapos con suero y todo para que la cara no se vea que ya está muerto. Y le ponen un periódico al día y le toman fotos y se lo mandan a su familia, a la familia de la persona. Entonces, cuando ya piden las pruebas, los papás lo desentierra, hace todo eso, manda la Polaroid. Y cuando les manda la Polaroid con la foto de su hijo a los papás, les manda $100,000. Y les dice, esto es para el velorio de tu hijo, si no me pagas lo que te estoy pidiendo. Ya estaba muerto. ¿Qué clase de pinche persona es? Esto es para el velorio de tu hijo, si no me pagas lo que te estoy pidiendo. A la madre. Ah, otra, ¿subió una rayita en el nivel? ¿O qué? Sí, claro. Ajá. El asunto es que para entonces, como ya lo están siguiendo de cerquita, alguien le habla a la familia y le dice, de la policía, les dice, no pagues el secuestro. El rescate. El rescate. Tu hijo ya falleció. Entonces los papás pues están vueltos ¿Alguien locos. que se apiadó de ellos? Alguien de la policía, porque la policía está escuchando las llamadas. Ah, Tiene intervenido el teléfono de Arismendi, entonces dicen, pues se ajá, apiadaron de ellos. y les dice, pero al mismo tiempo los usan porque Sí, necesitan obviamente, ir a pagar el rescate, exactamente. Entonces, el 17 de agosto van a su escondite, lo encuentran y encuentran a su amante, encuentran a Arismendi y $8 millones. 1,000 comillas, 8 millones nomás de pesos, güey. Y literal le pusiste un montón de comillas. Sí, sí, para que no se me olvidara. Este episodio es editado por Stuka Producciones. Si necesitas que alguien te haga trabajo de edición de audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. Búscanos en Facebook como Stuka Producciones. Stuka es SZTUKA Producciones. Y como aquí hay un plot twist, a la organización criminal se le atribuyeron unos 200 secuestros, no se sabe cuántos, entre ellos los de 7 empresarios españoles. La protección brindada por altos mandos de la seguridad pública permitieron a Arismendi extender su radio de acción a 7 estados del centro y sur de la República Mexicana. Así es, la protección brindada por los altos mandos de seguridad pública. Fue sentenciado el 22 de agosto del 2003 por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas y de fuego a pasar 393 años en prisión. Pero según las leyes mexicanas, la pena máxima que una persona puede estar en una cárcel son 50 años. Este año se le condonaron 40 años. Ahorita les doy más chisme. Síguele. Ok. Sí. Ahora, perdón, viene el perfil psicológico y todo lo que encontró la cuestión de su boogeyman, de su viejo del costal. Del viejo del costal. Bueno, ya les platiqué que yo le pregunté a mi papá que se acordaba del Mocha Orejas y me dijo que no se acordaba de nada, ¿no? O sea, y sí le pregunté, ¿no causó ningún impacto en ti? Porque estoy tan traumada. Sí, o sea, sí le dije porque
¿cómo es, sabes? O sea, si mi papá no se acuerda o no le causó impacto, ¿cómo es que a mí sí? Y me dijo, pues no sé, ya hasta se rió por mensa, me dijo, porque ni siquiera estaba aquí en Tijuana. Y dije, no, pero es que yo me acuerdo que lo veía día y noche en las noticias y que todo el mundo estaba asustado y que yo estaba verdaderamente asustada. Me andaba sola, pues, estaba en la primaria. Y me platicaban, no, a lo mejor tus abuelos veían las noticias o en la radio. A lo mejor alguien te quería asustar, ¿no? A lo mejor, porque a mis primos sí les gustaba asustarnos. Entonces, al final, para mi papá no causó ningún impacto duradero. Para mí sí, mi hermano ni siquiera se acuerda. Le pregunté al señor Mosqueda, tampoco lo impactó, ni lo afectó, ni nada. O sea, sí me sentí como que, o sea... Yo pienso que tal vez en el colectivo inconsciente de la sociedad fue como ya lo dejamos atrás. Por eso cuando empecé a hacer le tenemos miedo a otras cosas. por eso cuando empecé a hacer la investigación dije qué interesante que aceptamos y no nada más aceptamos, decidimos guardar eso y que se olvide. Sí, o sea, se archivó. Exactamente. A otros sí los impactó suficiente, ya que los hermanos Arizmendi fueron inspiración para los hermanos Sánchez en la película Man on Fire. Yes. Ay, como Hombre en llamas, o El fuego de la venganza para Europa. Con Denzel Washington, mírenla si no la han visto, y Dakota Fanning. Esa película, yes. O sea, sufres toda la película, al final también sufres, pero te quedas muy a gusto, yo pienso. Sí, te quedas a gusto al final. Bueno, dentro de lo que se puede. Resignación es la palabra. Entonces pertenecen los Arizmendi a esa colección de criminales que quedan en el ideario colectivo, en el colectivo inconsciente, y son, como dijo Jacqueline, son esos criminales que personificaron el miedo y una ola de delincuencia. No es que ellos empezaron o que ellos hayan sido los inventores o que gracias a ellos se abrieron las puertas, pero fue en el momento correcto, y no digo correcto porque sea bueno, sino en el momento correcto por todo lo que estaba pasando en el país, y provocó el aumento. Esto lo investigué, no me acuerdo y no, pero provocó como el spike o el pico de gente que contrataba guardaespaldas. Sí. Pues es que yo pienso que el nivel de sadismo que tenían era algo nuevo, como que junto con ellos, y no nada más, o sea, él fue el primero, porque era él, digo, sí, su hermano también, que maldito, pero el enfermito más era él. Sí. Pero es como ellos abrieron, ¿sabes? Ese nivel de sadismo que descontrolado, güey, que era, o sea, de verdad era orejas, dedos, encontrar a la gente en cachito, o sea, era horrible. Niños, la película de Man on Fire es una niña, o sea, neta, es como... ¿Qué me sonó? What the fuck, porque todo eso pasaba, o sea, secuestraron muchachas, muchachos, niños, ¿sabes? Todo. Señoras, era lo que encontraran, y sí está muy cañón. El secuestro de la chica de España, hace cuenta que me estabas platicando Man on Fire, porque es básicamente con muchas libertades es lo que pasa. Es una chica extranjera, la secuestran, le piden rescate, no lo quieren juntar, lo amenazan, si lo junta, alguien más arruina, nadie supo, la lana se perdió. ¿Y qué haces ahora para conseguir tu O sea, sí está muy... Estás a merced de que si el dinero o no, de que se enoje o no, o de que te vuelva. Por ejemplo, ellos, o sea, la primera vez que la señora pagó y no le dieron el dinero porque alguien interviene, mata al esposo. A la muchacha por lo menos le dijo, dámelo doble, y la regresa. ¿Sabes? O sea, estás a merced de qué tan enojado está, de cómo anda ese día, de... ¿sabes? ¿Se va a apiadar o no? Es lo que te decía, estás a merced de lo que trae, cómo anda, cómo se siente y de qué trae ganas. Y creo que, tampoco voy a decir nombres, no, pero pienso que hubo varias familias, no sé si te sepas, es chisme, rumor, de que muchas familias de mucho dinero hicieron
colectivo en el cual se acordó que no se iban a pagar Si me secuestran, rescates. no pagues rescate. Ajá, y era como Ujú. las familias se sentaron a platicar así literal y tenemos que estar completamente de acuerdo y un fuerte unido y hacerlo saber. Sí, aquí en Tijuana El que fue sea. súper sonado eso. Ujú. El que sea, en el momento que sea, no se va a pagar Ujú. rescate porque si una familia paga, Y se va y como te lo demás. acuerdas que pasó algo aquí. Sí. Sí pasó Y, algo, es cierto. gacho, y varias Ajá. veces y con esa misma, ensañados con esa Ajá. familia estaban. Ajá. Los de Tijuana sabrán quiénes, los que no, lo siento mucho. Pero Ujú. gacho. O sea, neta de que querías ir a abrazar. Ajá. Sí, estaba muy feo. Estaba muy feo. Y bueno, antes de irme de lleno al perfil. Aquí lo tengo. La entrevista con Javier Alatorre. Ujú. Su lenguaje corporal para mí fue, no sé, como una mezcla entre como éxtasis por ver a alguien tan completamente desconectado por la realidad. O también le dije a mi papá, ¿sí es ese señor? ¿Neta? ¿No es alguien que pusieron ahí de actor? No, yo pienso que Que hayan puesto a que sí lo tengan. Yo no dudo que lo hayan arrestado y que esté el señor en no, la porque sí cárcel. le habían metido sus, perdón, mi francés, sus chingacitos y Sí, traía por sus eso. chingacitos en la No calle. lo dudo. No dudo que a esa persona que entrevistaron en la televisión le pusieron su chinga. No lo dudo. De ninguna manera. Ni dudo. ¿Crees que se aventaron un Mario Burto? No, ajá, yo tampoco dudo de la autoridad mexicana y de que lo hayan arrestado. Por favor, no nos hagan nada. 100% convencida estoy de que el señor está en la cárcel. Pero, ¿y ese señor que pusieron ahí en la tele es el mismo Arismendi? ¿Estás diciendo que puede ser un Mario Burto? Es que, fuera de cura, sí, señor. No, señor. No, señor. Sí, señor. No, pero ¿sabes qué es lo que a mí me hizo pensar que sí era? O sea, está desconectado de la realidad. Porque muy probablemente, digo, Pero es tú que vas no a estaba traer que es. psicótico. No, a lo mejor así era, que es peor. No, es que Porque mira, te voy a decir qué pasa cuando le dicen si le hicieran algo a sus hijos, ¿usted qué haría? Yo los mataba con mis propias manos. sí, claro, es que se me hizo En este tono. rehearsed. Muy, muy, muy ensayado todo lo que trae. Porque a la torre le está haciendo preguntas, no según él. Lo quieres sopear, dices tú. Es un inepto ese señor, a mí me cae gordo. Y Arismendi, o este señor que está ahí sentado, no contesta más allá de lo que, como si alguien te hubiera dado permiso, o como si no conoces toda la historia, traes bien estudiadas tus respuestas, y si te preguntan, si tú Algo traes más A, valiste B, madre. C, D, E, y te dicen 1 y 2, A, B, C, D, E, pues todo lo que sé. Chica, puede ser porque acuérdate que estábamos a merced de las televisoras. Porque ese aquí lo traigo. No, sí me llamó mucho la atención y se me hizo muy ad hoc con el perfil psicológico, el perfil psicológico que se supone que le dan, que les digo, no lo dijeron tal cual, pero dieron los rasgos. No se arrepiente de nada, dice que lo volvería a hacer, no hubo contacto visual. Entonces, y ahí es para mí donde ya todo entra en conflicto, porque se supone que es un narcisista, que es despiadado y que disfrutaba bastante lo que hacía. Yo pienso que narcisista no era. Se supone, Como que no eso es me... lo que dijeron. Ajá, como que no me llena, ¿sabes? A mí tampoco. Pero al mismo tiempo, ahorita vamos para ahí. El lenguaje muy parco, me acordé de la palabra que utilizábamos en entrevistas en la escuela, lenguaje parco, que no es ni limitado, ni que no haya conocimiento del lenguaje, o que no conozca palabras, o que no sepa cómo expresarse, es más bien como casi economía del lenguaje. Te voy a contestar con la menor cantidad de palabras posibles lo que me estás preguntando. No tenía imaginación porque en un momento le pregunta algo como, no me acuerdo, algo tipo, ¿y qué hubiera pasado si los hubiera soltado? ¿O qué hubiera pasado si le pagan el rescate luego y usted qué hubiera hecho? No, ¿qué hubiera hecho? ¿Y por qué no negociaba? ¿O qué hubiera hecho qué hacía si no le pagaban? Si no le hubieran querido pagar, ¿qué hubiera hecho? No, pues no sé. Y dije, una persona,
¿saben? La parte, lo sanguinario, lo que él disfrutaba, porque él sí dice, yo Sí. lo disfrutaba, por eso lo hacía. Y yo le metí más emoción, la neta. Más emoción le metí yo a decirlo que ese señor ahí. Sí, sentado. porque él dijo, para mí era como una droga, lo volvería a hacer. Sí. Aunque tuviera 100 millones, no era el dinero, era para ver si la armaba, era para ver si, algo así dice. O era como, era saber que me la estaba jugando. Que te digo que tampoco lo escuché que dijera eso. Y vi todas las versiones que encontré. Y nunca escuché de su boca de ese señor. ahí Eso sentado. dice cuando lo atrapan. Cuando va todo, que se hace todo el desmadre, que va la policía y, es que haz de cuenta que entran, los agarran. Y cuando va toda la policía ahí y le dicen, ¿qué pasó, señor? No, pues es que hoy fue mi día de mala suerte porque me atraparon. Sí. ¿Ves? Otra vez. Me llena más, me quedo más tranquila en pensar. Se necesita guardar el rostro del Señor. ¿Por qué? Porque queremos que cumpla su condena y si entra a la cárcel y ya lo saben lo pueden checar ahí adentro y queremos que él viva para que cumpla Güey, su... porque aparte, ¿qué dice? ¿Me deja ver sus orejas? Pésimo, güey, what the fuck, Javier Alatorre. Y etiquétenlo aquí para que me conteste. Y luego, otra vez, es el señor sanguinario que disfrutaba lastimar gente. Y él tenía miedo de que lo golpearan los policías. Esa misma persona. Y eso sí dice. No me acuerdo en qué contexto ahorita exactamente que le pregunta, pero él dice que tenía mucho miedo a que lo golpearan los policías. Creo que por eso había cooperado, por eso estaba... Me parece que le pregunta por qué está confesando, por qué aceptó hablar, y él dice es que tenía mucho miedo que me golpearan los policías. Wow. Y yo, ¿really? No me hace match. Y no hace match con esa otra persona que prefirió dejar a su familia y decir, pues ahí quédenselos. Que se supone, también dice, por eso me regresé, pues porque mi familia es inocente. ¿Y usted qué sí? Algo de que, y su familia, o cómo se siente que su familia esté involucrada? Y neta, a lo mejor me estoy acordando porque así quiero recordarlo, pero véanla y díganme si soy mentirosa. En varias ocasiones, porque está Javier Alatorre así, ¿no? Sí. Y pues acá están las cámaras, o ustedes pueden ser la cámara y voltea. Y luego contesta. Y voltea y luego contesta. Sí. ¿Qué digo? Entonces para mí, ¿saben? No soy experta. Fíjate que puede ser, ¿eh? Puede ser totalmente. No soy experta, pero de verdad que a eso me dedico. Al mismo tiempo, a las entrevistas, a tratar de leer la gente. Nos pusieron varias entrevistas en la escuela para que sacáramos notas. ¿Y qué te dice? ¿Qué te comunica? Eso es lo que a mí me comunica esa entrevista. Ese señor no sabe ni qué pedo. A él le dijeron que tenía que contestar, lo practicó. Le preguntan otra cosa, se regresa a lo que sabe o no contesta. No, pues no sé. Después cuando dice que prefiere la pena de muerte para que los demás estén tranquilos y porque morir sería más bonito, dije, no, güey. Una persona enferma de poder y adicta al control, que es... Como lo describen. Es lo que lo describen. Le hicieron pruebas psicológicas en las que se encontró que tenía una adicción al poder y el control y torturaba para sentirse mejor. Junto con que tenía miedo que lo golpearan. Junto con que están diciendo que es narcisista. Porque sí se quedó, Jacqueline lo mencionó, él se quedó con un odio muy profundo hacia su mamá por el abandono que vivió. No pudo crear vínculos emocionales o afectivos con sus hijos o con su esposa. Tenía un desapego emocional intenso que ni siquiera alcanza a describirlo. Es un apego emocional completo, perfecto, en el que no hay ningún tipo de vínculo de ninguna manera que involucre sentimientos, sentir o incluso pensar en sentimientos. Muy inseguro, masculinidad frágil, conflicto interior de inferioridad, insensibilidad y al mismo tiempo una necesidad de sentirse más importante para contrarrestar el conflicto de inferioridad que tiene, con aires de grandeza y sentirse tan poderoso. ¿Saben? O sea, en general dije, no me avanzan dos, se regresan dos, ¿no? No me estás describiendo a la misma persona. La persona que odiaba a su madre por ser abandonado, sin vínculos afectivos,
que no tenía ningún tipo de relación o compasión por su esposa o sus hijos. La misma persona insegura, de masculinidad frágil, con conflicto de inferioridad, que esté torturando, mutilando y secuestrando, sí me hace match. Pero una persona adicta al poder, que tortura porque se siente mejor, que es sádico, que tenga miedo por ser golpeado, no hace match. Menos si es sádico. Que quiera What do you morir mean? porque es más bonito morir que estar tan poco. O sea, este es a ojo de buen cubero, no me hace match todo lo que dieron. También comentaban que traía rasgos de paranoia o de paranoide. Más bien yo pienso que eso es la celotipia que él tenía. Y las ganas, otra vez el deseo, el anhelo para terminar con su sufrimiento, el anhelo de cachar o de encontrar o de infraganti encontrar a la pareja. No es paranoia. Y él, cuando pensaba que lo estaba siguiendo la policía, tampoco es paranoia. Sabía que lo estaban siguiendo porque se daba cuenta y porque ya lo habían interrumpido en su trabajo, digamos. Entonces, ¿sabes? Al final me quedé como, pues no me diste nada en concreto. Televisa, TV Azteca, periódicos, internet. Nada en concreto, excepto esta duda o hipótesis que nadie me va a poder sacar de la mente de que ese señor al que vi ahí en esa entrevista y en la de López Dóriga no la vi, nada más vi la de La Torre. Para mí, ese señor que está ahí sentado no es Arismendi. Es un actor pagado o un señor golpeado. No sé qué sería más fácil. Si golpear a alguien y decirle tú vas a hacer, o contratar a alguien y maquillarlo, ¿sabes? De ninguna de las dos puedo dudar. Y eso es todo lo que te traigo respecto al señor Arismendi. Ok. El hombre que aterrorizó a México como uno de los secuestradores más grandes que nos va a dar la historia, y no es cuestión de orgullo decirlo o recordarlo. Tiene 20 años casi que está en la cárcel, cumple 20 años el año que entra que está en la cárcel, y metieron una apelación él y su hermano para decir que los habían maltratado durante las interrogaciones, que los habían estado golpeando y que les hicieron diferentes cosas. Y entonces este año se revocaron 40 años de su sentencia. Ahora, no estoy completamente segura, no les quiero echar mentiras, tal vez para la próxima semana se los traiga. Él es un total de, creo que 539 años lo que le habían dado como de sentencia, y se le revocan 40. Ahora, según las leyes mexicanas, 393 años, se le revocaron 40. Según las leyes mexicanas, solamente pueden estar 50 años en la cárcel. No entiendo. Ok, ahí va. Su sentencia son 393 años en prisión. Pero solo puede cumplir 50. 50, aquí en México. ¿Ok? Y dijeron que le revocaron 40 años de su sentencia. Quiero creer que se los van a quitar a los 393 años y lo van a seguir dejando sus 50 años en la cárcel. Quiero creer, pero estamos en México. So we never know. Bueno, sí vamos a saber. Pues sí, supongo que este año... En corto tiempo, sabremos. exactamente. Que sí lo leí así muy por encima porque ya saben que me gusta que me sorprendan la Jacqueline. Y cuando vi Arismendi, sepa que de su sentencia, de que se remueva, de que sí lo golpea, y yo, really, dude, really. Pero como estamos ahorita, nada me sorprendería. Ajá, o sea, no es sorpresa, es como un... Seriously. Tanto tú, Seriously. secuestrador, que me pegaron hace 20 años y todavía traigo la herida emocional de que... O el juez, yo sé que el señor juez está haciendo su trabajo. Gracias, señor juez. Espera. A ver, tráiganmelo. Vamos a platicar con el señor secuestrador. Exactamente. ¿Saben? O sea, no me lo esperaba, pero no me sorprende. Exactamente.
Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Bienvenidos a la séptima temporada. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálanos un review en iTunes y en Spotify. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Regálanos muchos likes. Ya llegamos a los 2000. Es más, creo que tenemos como 2000, casi 100. Algo Yo así. voy a decir 2500. Ok. Para ya tener 2500 Sí, rápido. Sigan dándole like a la página, síganos. Y suscríbanse a nuestro canal. Y recuerden, si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista de nuestras próximas temporadas, mándenos un correo a info@cronicasdecrimen.mx. Como les repetimos en todas las crónicas, crea los instintos siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí, bye Leti. Bye Jackie, bye Crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda, música por Kevin MacLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.